Imagina estar de pie sobre un suelo que refleja el cielo con tanta perfección que ya no sabes si estás mirando hacia arriba o hacia abajo. El horizonte ha desaparecido. La tierra ha desaparecido. Solo existe el infinito en todas las direcciones. Ahora imagina que ese suelo no es agua, es sal. Millones de toneladas de sal compacta a 3.600 metros de altitud en medio de los Andes, y debajo de ella duerme la reserva de litio más grande del mundo. En algún lugar de este planeta existen 13 lugares donde las leyes de la naturaleza parecen haberse reescrito sin avisar, donde el frío puede matar en segundos, donde ciudades enteras despertaron un día y nunca volvieron a dormir, donde el mar fabrica cementerios de barcos y el desierto guarda memorias de una jungla que existió hace 10.000 años. Hoy en El Confín vamos a recorrer los 13 rincones más extremos, más imposibles y más difíciles de creer que este planeta tiene escondidos entre sus pliegues. Bienvenidos a El Confín. Si disfrutas descubrir lo que el mundo esconde en sus extremos, suscríbete a El Confín y dinos en los comentarios desde dónde nos ves hoy. Este es tu lugar. Cataratas Hukou, China. Hay cataratas que impresionan por la altura desde la que caen, otras por el volumen de agua que mueven. La catarata Hukou, encajada en la frontera entre las provincias chinas de Shanxi y Shanxi, sobre el curso medio del río Amarillo, no entra en ninguna de esas categorías. Su poder reside en algo que ningún adjetivo anticipa del todo: el color. El río Amarillo, el Huanghe, lleva consigo, disuelto en su corriente, el sedimento de la meseta de Loess más extensa del planeta. El Loess es un depósito de polvo glacial acumulado durante millones de años, tan fino que el viento lo transporta, tan denso que tiñe el agua de un amarillo opaco e irreversible. Cuando ese río de 300 metros de anchura se estrecha de forma brutal hasta apenas 50 metros y cae en garganta con una violencia que hace vibrar la roca, el resultado visual es algo que el cerebro procesa como imposible. No es agua lo que cae, es tierra líquida, una erupción de sedimento suspendido en el aire. El rugido de Hukou se escucha a varios kilómetros de distancia. Durante la temporada de lluvias de junio a agosto, el caudal puede cuadruplicarse y la catarata se expande lateralmente hasta 50 metros en cada dirección, desbordando sus propios límites y convirtiendo el barranco en algo parecido al interior de un volcán. La niebla que asciende desde el impacto forma arcoíris constantes que el amarillo del agua convierte en algo diferente a cualquier arcoíris que hayas visto. Son dorados, anaranjados, casi metálicos. En invierno, la paradoja alcanza otro nivel. Las temperaturas congelan los bordes del río y forman placas de hielo que cuelgan de las paredes del cañón, mientras el centro sigue cayendo con la misma violencia indiferente, generando un contraste de fuego y hielo que ningún otro lugar del planeta replica en los mismos términos. El río Amarillo no siempre fue amarillo. Los registros históricos chinos de hace 3.000 años lo describen con aguas claras. Fue la deforestación masiva de la cuenca, intensificada durante la dinastía Han, la que desestabilizó la meseta de Loess y convirtió el río en lo que es hoy. Hukou es, en parte, la cicatriz visual de una decisión humana tomada hace 2 milenios. La Hukou tiene un testigo milenario especialmente relevante: el emperador Qin Shi Huang, unificador de China en el siglo III a.C., ordenó inspecciones regulares de esta sección del río para monitorear las crecidas que amenazaban sus campañas militares. La catarata era ya entonces un punto estratégico en un río que definía fronteras, movía ejércitos y determinaba cosechas en la civilización más poblada del mundo antiguo. No es la más alta, no es la más caudalosa, es simplemente la más extraña y la única en el planeta donde el agua lleva el color de la tierra que la creó. Lo que viene a continuación lleva 12 millones de kilómetros cuadrados de silencio absoluto. Desierto de Atacama, Chile. Existe en el norte de Chile un desierto donde la palabra sequía pierde todo su significado habitual. No hablamos de meses sin lluvia, ni de años. En las estaciones meteorológicas más internas del Atacama, los registros oficiales llevan más de 400 años consecutivos sin detectar precipitación alguna. 400 años.
9 generaciones humanas de silencio absoluto, bajo un cielo que nunca se parte. El Atacama se extiende entre 2 murallas paralelas: la cordillera de los Andes al este, que bloquea la humedad del Amazonas, y la cordillera de la costa al oeste, que detiene la humedad del Pacífico. Atrapado entre ellas, el desierto recibe menos de 1 milímetro de lluvia anual en sus zonas más áridas. El suelo en ciertas áreas es tan seco, tan libre de materia orgánica y tan esterilizado por la radiación ultravioleta, sin capa de vapor de agua que la filtre, que la NASA lo eligió como el análogo terrestre de Marte más preciso del planeta. Los vehículos de exploración que hoy ruedan por Marte fueron probados aquí primero. Las formaciones del Atacama construyen un paisaje que desafía la coherencia. Géiseres que brotan a 4 metros de altura en medio del altiplano. Lagunas de colores imposibles, verdes, azules, rojas, cuyo tono depende de la concentración de minerales y algas extremófilas, volcanes nevados que alcanzan los 6,0 metros y se recortan contra un cielo tan desprovisto de polvo atmosférico que el Observatorio Astronómico del Paranal, instalado aquí, capta imágenes del universo que ningún otro punto de la Tierra permite. En 2015, después de décadas de sequía excepcional, una lluvia inusual activó millones de semillas dormidas en el suelo. En cuestión de semanas, el Atacama se cubrió de flores. No unas pocas flores, alfombras de color que se extendían kilómetros en todas las direcciones, un fenómeno llamado desierto florido que los biólogos estimaron como el más intenso en al menos 18 años. Las semillas habían esperado en silencio el momento exacto. Lo siguen haciendo, pero el dato más perturbador del Atacama es este. Lleva siendo habitado de forma ininterrumpida desde hace más de 10.000 años. Los pueblos atacameños no solo sobrevivieron aquí, construyeron civilizaciones. La cultura de San Pedro de Atacama dejó momias tan perfectamente conservadas por la extrema aridez que los tejidos, los tatuajes y la expresión facial de individuos muertos hace 3.000 años son todavía legibles hoy. Esa preservación accidental convirtió el desierto en el archivo histórico más detallado del mundo andino preincaico. Al atardecer, cuando el sol pinta las montañas de naranja y violeta sobre el silencio total del desierto, el Atacama alcanza una dimensión de belleza que resulta imposible de reconciliar con su hostilidad. Es el lugar más parecido a la Luna que puedes visitar en este planeta. Y también, de manera incomprensible, uno de los más habitados durante más tiempo en la historia de Sudamérica. Pero si el Atacama es el desierto que aprendió a preservar, lo que sigue es el sistema que aprendió a devorar continentes enteros. Río Amazonas, Sudamérica. Si todos los ríos del mundo se uniesen en un solo punto y vertieran su caudal simultáneamente en el océano, aún no igualarían lo que el Amazonas descarga cada segundo en el Atlántico. 1/5 de toda el agua dulce que abandona los continentes en el planeta lo hace a través de este único río. No 1/5 del agua de Sudamérica. 1/5 de toda el agua dulce de todos los ríos del mundo juntos. La cuenca del Amazonas cubre 7 millones de kilómetros cuadrados, una superficie mayor que toda Europa occidental, y se extiende por 9 países. Pero la estadística que realmente desborda la comprensión es la vertical. Durante la temporada de lluvias, el nivel del río puede subir 14 metros. 14 metros. En algunos tramos, eso significa que el río se expande hasta 35 kilómetros de anchura, inundando una selva que entonces se convierte en algo sin equivalente en el planeta. Un bosque sumergido, donde los peces nadan entre las copas de los árboles. Ese ecosistema de Bárcea, el bosque inundado de la Amazonía, alberga especies que solo existen en esa superposición imposible de selva y agua. Delfines rosados de río, los botos, navegan entre los troncos con la misma naturalidad con que los monos saltan sobre ellos cuando el nivel baja. Las anguilas eléctricas del género Electrophorus pueden generar descargas de hasta 860 voltios, suficiente para detener el corazón de un caballo. El Amazonas no siempre llegó al Atlántico. Hace entre 10 y 15 millones de años, el río fluía en dirección opuesta hacia el Pacífico. Fue el levantamiento de los Andes lo que invirtió su curso y le obligó a buscar salida al este. La Amazonía, tal como la conocemos, la selva más biodiversa del planeta,
no existiría sin esa catástrofe geológica que reescribió la geografía de un continente. En la desembocadura del río, la isla de Marajó es más grande que Suiza. Contiene dentro de sus límites selva densa, sabana abierta y una de las mayores concentraciones de búfalos de agua del mundo, introducidos por los portugueses en el siglo XVII y hoy completamente adaptados al ecosistema. No hay un solo puente sobre el cauce principal del Amazonas en toda su longitud. La única manera de cruzarlo es en barco. La dimensión humana del Amazonas está escrita en su historia más reciente. En la década de 1980, la fotógrafa brasileña Cláudia Andujar vivió años entre los Yanomami documentando su civilización. Sus imágenes son hoy un archivo de un pueblo que, en 1989, fue víctima de la mayor masacre de indígenas en Brasil en el siglo XX. El Amazonas no es solo un ecosistema, es la memoria viva de culturas que llevan miles de años gestionando lo que la humanidad tardó décadas en aprender a nombrar como biodiversidad. Lo que sigue lleva el nombre de la muerte en su propio título, y lo lleva con exactitud. Valle de la Muerte, Estados Unidos. El 10 de julio de 1913, un termómetro en Furnace Creek, California, marcó 56,7 grados centígrados. Es la temperatura superficial más alta registrada de forma oficial sobre tierra firme en toda la historia de la meteorología. No se ha superado desde entonces. No hay otro punto del planeta que haya llegado más cerca de hacer hervir el agua a nivel del suelo sin una fuente de calor artificial. El Valle de la Muerte no es caliente por casualidad. Es una trampa arquitectónica perfecta. Situado a 86 metros bajo el nivel del mar, el punto más bajo de América del Norte, está rodeado por cadenas montañosas que superan los 3.000 metros. Esas montañas atrapan el aire caliente en el interior del valle como las paredes de un horno y bloquean el paso de cualquier viento que pudiera disiparlo. La radiación solar calienta las rocas oscuras del suelo, que a su vez emiten calor infrarrojo hacia arriba, creando un ciclo de retroalimentación térmica que no tiene equivalente en ningún otro lugar del planeta con acceso terrestre. En verano, el asfalto de la carretera que atraviesa el valle puede alcanzar los 90 grados. Cualquier metal expuesto al sol directo quema la piel al contacto en menos de 2 segundos. En el lecho seco de la Racetrack Playa, rocas de hasta 25 kilos se desplazan solas, dejando surcos perfectos en la arcilla. Algunos se mueven metros en una sola noche. Durante décadas, este fenómeno no tuvo explicación científica y alimentó teorías de todo tipo. En 2014, un equipo de la Universidad de California lo documentó por primera vez en vídeo. Finas capas de hielo nocturno, apenas unos milímetros de espesor, se forman alrededor de las rocas cuando la temperatura cae antes del amanecer. El viento matutino empuja el hielo. Las rocas flotan sobre él. El lugar más caliente del planeta también tiene, en secreto, un mecanismo de hielo. La lluvia media anual no supera los 50 milímetros. Sin embargo, en años de precipitación excepcional, el último ciclo notable fue en 2005, millones de semillas que llevan décadas esperando en el suelo germinan simultáneamente y cubren el valle de flores silvestres en un espectáculo que dura apenas días antes de que el calor lo borre todo. El Valle de la Muerte es también, en ese instante, el lugar más florecido del desierto californiano. La historia humana del valle no es menor. Los indígenas Timbisha Shoshone lo han habitado durante más de 1000 años. Llegaron en invierno, cuando las temperaturas descienden a niveles tolerables, y aprendieron a extraer agua de fuentes subterráneas que los exploradores del siglo XIX, agotados y desorientados, no supieron encontrar. En el invierno de 1849-1850, un grupo de buscadores de oro se perdió durante semanas en el interior del valle. Cuando finalmente lograron salir, uno de ellos se giró y dijo las palabras que le dieron nombre al lugar: Goodbye, Death Valley. Si crees que esto ya es extremo, lo que viene a continuación va a redefinir lo que entiendes por ciudad. Pripyat, Ucrania. A las 1:23 de la madrugada del 26 de abril de 1986, el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil sufrió una explosión que liberó más radiación que las bombas de Hiroshima y Nagasaki combinadas.
A menos de 3 kilómetros de la central dormían 50.000 personas. Pripyat había sido construida en 1970 como ciudad modelo soviética. Amplias avenidas, bloques de apartamentos modernos, una piscina olímpica, un estadio, un parque de atracciones cuya noria amarilla estaba lista para inaugurarse el 1 de mayo, apenas días después de la explosión. Era, en muchos sentidos, el orgullo urbanístico del régimen. Sus habitantes eran jóvenes, con una edad media de 26 años, ingenieros nucleares, técnicos, familias con niños, la élite obrera del sistema soviético. Fueron evacuados 36 horas después de la explosión, con instrucciones de llevar documentos y comida para 3 días. Les dijeron que sería temporal. Nadie volvió. Casi 4 décadas después, Pripyat sigue exactamente como fue abandonada en la mañana del 27 de abril de 1986. Los libros de texto siguen abiertos en los pupitres de las escuelas. Las camas están deshechas. En la piscina, las escalerillas de salto siguen instaladas sobre el agua que ya no existe, sobre el mosaico que se levanta lentamente bajo la presión de las raíces. Los árboles crecieron dentro de los edificios. Los zorros y los ciervos atraviesan los pasillos de los bloques residenciales. Lobos y osos pardos han colonizado una ciudad que lleva el diseño humano en cada ángulo, pero ya no tiene presencia humana que lo sostenga. Los biólogos que estudian la zona de exclusión esperaban encontrar un desierto biológico. Encontraron lo contrario. Sin actividad humana, la fauna de la región de Chernóbil se ha multiplicado de forma notable. Las poblaciones de lobos son 7 veces más densas que en reservas naturales comparables de la región. El mensaje que Pripyat transmite no estaba en ningún manual de ecología. La presencia humana, incluso en sus formas más cotidianas, es más dañina para la fauna que la contaminación radiactiva crónica. Vasily Ignatenko fue uno de los primeros bomberos en llegar a la central aquella noche. Su historia, documentada por la periodista Svetlana Alexievich en Voces de Chernóbil, es la de un hombre que fue a apagar lo que pensaba que era un incendio convencional. Su esposa, Ludmila, lo visitó en el hospital de Moscú durante las semanas siguientes mientras su cuerpo se desintegraba por la radiación. Tuvo que mentirle hasta el final sobre lo que veía. Vasily murió el 13 de mayo de 1986. Era bombero, no sabía lo que había enfrentado y no tenía ninguna razón para creer que apagar aquel fuego era diferente a cualquier otro. Tenía 25 años. Más al sur, otro cementerio espera. Este lo construyó el océano. Skeleton Coast, Namibia. Los marineros portugueses del siglo XV que bordearon la costa occidental de África tuvieron un nombre para este lugar que nadie ha mejorado desde entonces. As Portas do Inferno. Las puertas del infierno. Los pueblos San y Nama de la región la llamaban de forma más directa, la tierra que Dios fabricó con rabia. Hoy la conocemos como Skeleton Coast, la costa de los esqueletos. Y el nombre no es metafórico. A lo largo de sus 500 kilómetros de litoral, en la costa noroeste de Namibia, donde el desierto del Namib llega de forma abrupta hasta el Atlántico, descansan los restos de más de 1000 barcos naufragados. El mecanismo es siempre el mismo. La corriente fría de Benguela, que asciende desde las profundidades antárticas, choca con el aire caliente del desierto y genera una niebla permanente, densa y desorientadora, que puede reducir la visibilidad a menos de 10 metros en pleno día. Los barcos llegaban atraídos por sus cálculos de posición, entraban en la neblina y no encontraban el mar al salir. Lo que hace única a Skeleton Coast es lo que ocurre después del naufragio. Las olas y las mareas de esta costa son tan violentas que los barcos encallados mar adentro son empujados hacia la orilla y eventualmente arrastrados tierra adentro hasta cientos de metros más allá de la línea de agua. Hoy es posible caminar por el Namib y encontrarse con el casco oxidado de un carguero en medio del desierto, tan alejado del mar que el sonido de las olas no llega. El océano los depositó aquí y se retiró. Los leones del Skeleton Coast desarrollaron un comportamiento sin equivalente documentado en ninguna otra población leonina del mundo. Cazan focas en la playa. Los mantos de focas de la bahía de Mauve Bay atraen a los leones del desierto,
que aprendieron a esperar en la niebla matutina y a correr entre las rocas mojadas para interceptar a los pinípedos. Es la única población de leones del mundo adaptada a cazar en el litoral marino. Pero la historia humana del Skeleton Coast no es menos extrema que su geografía. Cuando los barcos naufragaban, los supervivientes que llegaban a la orilla no morían en el agua, morían en tierra. El desierto que los esperaba no tenía agua, no tenía alimento accesible y no tenía ninguna ruta marcada hacia el interior del continente. Los registros históricos documentan casos de tripulaciones completas que caminaron días hacia el este antes de perecer de deshidratación. En algunos puntos, los huesos de los marineros se mezclaron literalmente con los huesos de las ballenas y las focas que el océano también depositó en la orilla. El sector norte del Parque Nacional del Skeleton Coast no tiene carreteras. El acceso es exclusivamente aéreo. Las tormentas de arena mueven toneladas de sedimento en una sola noche, alterando la línea de la costa y enterrando o desenterrando naufragios según su voluntad. Si el Skeleton Coast es el lugar donde el mar entierra lo que creó el hombre, lo que sigue es el lugar donde el tiempo enterró lo que creó la vida. Sahara, África, 9.200.000 kilómetros cuadrados. Si el Sahara fuera un país, sería el quinto más grande del mundo. Sus dunas pueden alcanzar 180 metros de altura, más que la Torre Eiffel, y las tormentas de arena que genera viajan con tanta potencia que el polvo africano cruza el Atlántico, 5.000 kilómetros de océano abierto, y se deposita en las selvas del Amazonas. Ese polvo, cargado de fósforo y minerales, fertiliza el ecosistema más biodiverso del planeta. Sin el Sahara, la Amazonía no existiría tal como la conocemos. La temperatura del suelo al mediodía puede superar los 80 grados centígrados, lo suficiente para cocinar un huevo en menos de un minuto sobre la arena, sin ninguna fuente de calor adicional. Por la noche, en las zonas de altitud más elevada del interior, el mismo suelo puede caer por debajo de 0 grados, una oscilación térmica de más de 80 grados entre el mediodía y el amanecer siguiente. Pero el Sahara guarda un secreto que su aspecto actual niega completamente. Hace apenas 10,000 años, un instante en términos geológicos, el Sahara era verde. Sabanas con ríos, lagos y una fauna comparable a la de la África subsahariana actual. Los grabados rupestres tallados en roca hace 8.000 años en el macizo del Tassili Nasher, en el actual Argelia, muestran jirafas, elefantes, cocodrilos y vacas pastando en paisajes que hoy son puro desierto. No son representaciones míticas, son registros documentales. Alguien vivió aquí, los vio y los grabó en la piedra. Bajo las arenas del Sahara existen acuíferos fósiles de dimensiones extraordinarias. El sistema acuífero del Sahara septentrional, que se extiende por Argelia, Túnez y Libia, almacena un volumen de agua estimado en 60.000 kilómetros treisinón, acumulada durante el periodo húmedo y prácticamente no renovable en las condiciones climáticas actuales. Es agua de hace 40.000 años. En algunos países del Magreb, esa agua fósil sostiene la agricultura y el consumo humano. Están bebiendo el pasado. Lo que ocurrió para que el Sahara Verde se convirtiera en el Sahara que conocemos está relacionado con variaciones cíclicas en la órbita terrestre, específicamente con la precesión del eje de la Tierra. Hace 5.500 años, esas variaciones alteraron los patrones del monzón africano. Las lluvias retrocedieron, la vegetación se contrajo, el suelo se calentó más, reflejó más luz y la retroalimentación fue irreversible. El Sahara se creó a sí mismo, en parte, y sigue avanzando. Cada año, el desierto se expande hacia el sur varios kilómetros, engullendo tierras de cultivo y forzando el desplazamiento de comunidades que llevan generaciones en esas tierras. El tuareg, Ag Ghali, guía y poeta del desierto de Malí, lo resumió con una precisión que ningún estudio académico ha mejorado. El Sahara no es un lugar, es una criatura. Pero si el Sahara es el mayor, lo que viene a continuación es el más perfecto. Salar de Uyuni, Bolivia. Pero si crees que esto ya es extraordinario, lo que viene a continuación va a redefinir lo que entiendes por extremo. A 3.656 metros sobre el nivel del mar, en el altiplano boliviano, existe una superficie tan plana y tan extensa
que los ingenieros aeroespaciales la utilizan para calibrar los altímetros de los satélites en órbita. No es una metáfora. El Salar de Uyuni, con más de 10,000 kilómetros cuadrados de sal compacta, presenta una variación de altitud de apenas 50 centímetros en toda su extensión. Para los instrumentos de medición orbital, es el espejo plano más preciso del planeta. En la temporada seca, la superficie del salar es una geometría imposible. Millones de hexágonos de sal separados por grietas exactas, tan regulares que parecen fabricados, que se extienden hasta donde la vista alcanza. En la temporada de lluvias, una capa de agua de apenas unos centímetros cubre la sal y convierte el salar en el espejo natural más grande del mundo. El cielo se refleja con una perfección tan absoluta que el horizonte desaparece. No hay cielo, no hay suelo. Solo un espacio infinito en el que es imposible determinar dónde termina la Tierra y dónde empieza el espacio. Fotografías tomadas en el salar durante esta época pueden ser giradas 180 grados y son indistinguibles de la imagen original. El cerebro no encuentra diferencia entre arriba y abajo porque no existe ninguna. Bajo la costra de sal del Uyuni se encuentra la mayor reserva de litio del mundo. Entre 21 y 23 millones de toneladas, aproximadamente el 21% del total global conocido. El litio es el mineral que alimenta las baterías de los teléfonos inteligentes, los vehículos eléctricos y los sistemas de almacenamiento de energía renovable. Caminando sobre el salar de Uyuni, estás caminando sobre el combustible que la economía global del siglo XXI decidió que necesita desesperadamente. Bolivia, uno de los países más pobres de América del Sur, guarda en este espejo de sal blanca una fortuna cuyo valor geopolítico sigue redefiniéndose cada año. En el centro del salar, emergiendo sin lógica visible desde el blanco absoluto que la rodea, está la isla Incahuasi. Un afloramiento rocoso cubierto de cactus gigantes del género Echinopsis, algunos de más de 10 metros de altura, que llevan siglos creciendo en la mitad de un océano de sal. Los cactus de Incahuasi crecen aproximadamente 1 centímetro por año. Los más altos tienen, por tanto, más de 1000 años. Estuvieron aquí antes de que los conquistadores españoles cruzaran los Andes. La cultura aymara que habitó este altiplano tenía una explicación distinta para el origen del salar. Según su cosmología, Uyuni fue creado cuando una gigante montaña madre llamada Tunupa lloró leche al perder a su hijo. La sal en ese relato no es mineral, es duelo. El próximo destino lleva la oscuridad en su nombre, pero también lleva, en silencio, el archivo más secreto del planeta. Denali, Alaska, Estados Unidos. Con 6.190 metros sobre el nivel del mar, Denali no es la montaña más alta del mundo. Pero si la altura se mide desde la base hasta la cima, desde el pie de la montaña al punto más alto visible, ninguna otra montaña del planeta la supera. La base de Denali está a apenas 600 metros sobre el nivel del mar, lo que significa que la montaña se eleva 5.500 metros desde el terreno que la rodea. El Everest, por comparación, asciende unos 3.500 metros desde su base en la meseta tibetana. Denali es, en ese sentido más visceral, la montaña más vertical del mundo. Está situada en Alaska, a apenas 6 grados del círculo polar ártico, lo que le confiere condiciones climáticas que ninguna otra cumbre de altitud comparable soporta. No es solo el frío extremo, temperaturas que pueden caer a 50 grados bajo cero con factor viento en la cima, sino la capacidad de Denali para generar sus propios sistemas meteorológicos locales. Las tormentas se forman en horas, sin aviso, con vientos que superan los 150 kilómetros por hora. Las ventanas de escalada se reducen a pocas semanas entre mayo y julio. El resto del año, cualquier intento de ascenso es lo que los propios guías de Alaska llaman, sin eufemismos, suicidio con equipo de alta montaña. Los glaciares que descienden desde la cima incluyen el glaciar Kahiltna, con más de 70 kilómetros de longitud. Sus grietas, llamadas seracs, pueden tener decenas de metros de profundidad. En el interior de esas grietas, el hielo tiene un color azul imposible. Un azul que no existe en ninguna otra superficie natural, producido por la absorción de todas las longitudes de onda visibles
excepto el azul profundo en el hielo, compactado durante siglos. La primera expedición que alcanzó la cima de Denali, en 1913, fue liderada por Hudson Stuck, un archidiácono episcopal de Alaska. Pero la figura más llamativa del equipo era Walter Harper, mestizo atabascano irlandés, guía y explorador nativo que fue el primero en poner el pie en la cima. Los libros de historia de montañismo de principios del siglo XX registraron a Stuck como el líder de la expedición. Harper, que llegó arriba primero, aparece en segundo lugar. Tenía 21 años cuando pisó el techo de América del Norte. En verano, la luz del sol dura casi 24 horas al día. La montaña es iluminada de forma continua desde ángulos bajos que la fotografía convierte en imágenes de otra dimensión. Doradas, largas, imposiblemente nítidas. Osos grizzly, lobos, caribúes y alces se mueven a sus faldas con la indiferencia de quienes nunca aprendieron a temer a la altitud porque nunca tuvieron necesidad de aprenderlo. Lo que sigue no es una montaña, es el tiempo mismo detenido en una playa del Ártico. Gardarbha 64, Islandia. En una playa de guijarros negros en los fiordos del oeste de Islandia, varado sobre la orilla como si el océano lo hubiera depositado allí con deliberación, descansa el barco de acero más antiguo de Islandia. No está en un museo, no está en un puerto. Está en la playa de Djúpavik, inclinado sobre uno de sus costados, hundiéndose muy lentamente en la grava. Y lleva así desde 1981. El Gardarbha 64 fue construido en Noruega en 1912, un año antes de que el Titanic partiera en su único viaje. Operó durante 69 años como ballenero y pesquero. Atravesó aguas árticas y antárticas y fue uno de los primeros barcos de acero construidos para la industria pesquera islandesa. En 1981, sin fanfarria ni ceremonia, fue llevado a esta playa y abandonado. No lo hundieron, no lo desmantelaron. Simplemente lo dejaron aquí. El casco de acero, oxidado en una gama de naranjas, rojos y marrones que ningún pintor podría mezclar con la misma intensidad, contrasta con la grava gris oscura de la playa, el agua casi negra del fiordo y las montañas nevadas que lo enmarcan en todas las estaciones. Es imposible fotografiar este barco sin producir una imagen que parece cinematográfica. Parece estar posando para algo que todavía no ocurrió. El silencio en Djúpavik es casi físico. No hay carreteras principales cerca. No hay pueblo visible desde la orilla. Solo el viento constante del Ártico, el sonido del agua golpeando el casco y el crujido periódico del metal que lleva décadas negociando con el peso de sí mismo. El Gardarbha 64 fue durante años el barco ballenero más grande del mundo. En una época en que la caza de ballenas era la industria más lucrativa del Atlántico Norte, este barco era su emblema. Hoy descansa oxidándose en silencio en una playa sin nombre, en uno de los fiordos menos visitados de Europa, en el mismo océano, donde pasó casi 7 décadas matando lo que hoy se considera símbolo de conservación marina. No hay monumento, no hay placa, solo el tiempo. Los viajeros que llegan hasta aquí por la ruta 612, una carretera de grava sin asfaltar que bordea el fiordo, pueden acercarse y tocar el metal. En los días de niebla espesa, cuando el fiordo desaparece y solo queda el barco entre la bruma, resulta difícil determinar en qué época estás de pie sobre esa playa. El Gardarbha 64 no es una ruina. Es una pregunta sobre lo que hacemos con las cosas que ya no necesitamos, plantada en el lugar más remoto y más hermoso que el azar pudo elegir. La actriz y directora islandesa Gudrun Sigurbjörnsdóttir rodó en estas orillas en los años 90 un cortometraje sin diálogos sobre la memoria y el abandono. Dijo en una entrevista posterior que el barco ya tenía el guión escrito. Ella solo puso la cámara. Lo que sigue no tiene ningún visitante accidental, solo los que deciden ir hacia el frío más absoluto que este planeta puede generar. Meseta, Antártica, Oriental, Antártida. Hay un lugar en este planeta donde el aire mata en segundos si entra en tus pulmones sin protección. Donde el viento puede superar los 300 km/h en las tormentas más severas.
donde la oscuridad dura 4 meses sin interrupción y donde, a más de 3 kilómetros bajo la superficie, existe un lago del tamaño de Ontario que lleva aislado del resto de la biosfera desde hace 15 millones de años. La meseta antártica oriental ostenta simultáneamente los 3 récords climáticos más extremos del planeta: el lugar más frío, el más seco y el más ventoso de la Tierra. La temperatura más baja jamás registrada en superficie terrestre fue medida en la estación soviética Vostok el 21 de julio de 1983, 89,2 grados centígrados bajo cero. En los últimos años, mediciones satelitales han detectado temperaturas de hasta 93 grados bajo cero en ciertos puntos de la meseta durante la noche polar de invierno. Son temperaturas que hacen que el dióxido de carbono del aire comience a solidificarse. La capa de hielo que cubre esta meseta tiene en algunos puntos más de 4 kilómetros de espesor. Contiene el 70% de toda el agua dulce del planeta. Si ese hielo se derritiera, el nivel del mar subiría entre 58 y 65 metros globalmente, inundando la totalidad de las ciudades costeras del mundo sin excepción. Bajo ese hielo, a 3.700 metros de profundidad, existe el lago Vostok, un lago de agua líquida, del tamaño de Ontario, que lleva aislado de cualquier intercambio con la biosfera exterior desde hace aproximadamente 15 millones de años. En 2012, el equipo ruso de la estación Vostok perforó a través del hielo y tomó las primeras muestras de agua del lago. Encontraron organismos vivos, bacterias y formas microscópicas que evolucionaron en completo aislamiento durante más tiempo del que lleva existiendo el género Homo en la Tierra. Son, en términos biológicos, alienígenas, solo que son de aquí. La estación Vostok fue establecida por la Unión Soviética en 1957 en plena carrera espacial, como laboratorio de investigación en el lugar más extremo de la superficie terrestre disponible. Los científicos que trabajaron allí durante el invierno polar, meses de oscuridad total, sin posibilidad de evacuación por las condiciones meteorológicas, dejaron registros escritos que describen alucinaciones, alteraciones severas del sueño y la paradójica sensación de haber alcanzado una forma de paz que ningún otro entorno humano podía generar. En la oscuridad absoluta, a 90 grados bajo cero, alejados de cualquier cosa que pudiera llamarse civilización, algunos escribieron que por primera vez no sentían el peso de existir. Desde el espacio, la meseta antártica oriental aparece como una mancha blanca e inmóvil en el polo sur del planeta, indiferente a todo lo que ocurre más allá de sus bordes de hielo eterno. Es el lugar más parecido a otro planeta que existe sobre la superficie de este, y también el más silencioso. El penúltimo lugar no tiene hielo ni desierto. Tiene 32 millones de personas viviendo en lo que ningún sistema conocido debería poder sostener. Nueva Delhi, Mimil, India. Hay ciudades que sorprenden por su arquitectura, otras por su historia. Nueva Delhi sorprende porque demuestra de forma contundente e irrefutable que existe un límite teórico para la densidad humana que esta ciudad cruza cada día sin consecuencias aparentes y sin detenerse. Con más de 32 millones de personas en su área metropolitana y proyecciones que la sitúan en 40 millones para 2030, Delhi es hoy la ciudad más poblada del planeta, superando a Tokio. No en superficie, Tokio sigue siendo más extensa. En densidad, 11.000 personas por kilómetro cuadrado en el promedio metropolitano, con zonas del centro que superan las 30.000. Por comparación, Manhattan tiene aproximadamente 27.000 personas por kilómetro cuadrado. Hay barrios de Delhi que duplican a Manhattan. Las consecuencias de esa densidad se hacen visibles en el aire. En invierno, una capa de smog se asienta sobre la ciudad durante semanas, producida por la combinación de emisiones vehiculares, quema de residuos agrícolas en los estados vecinos, polvo industrial y meteorología desfavorable. En los episodios más severos, la calidad del aire de Delhi equivale a fumar más de 40 cigarrillos al día. Los hospitales registran un aumento dramático de emergencias respiratorias cada temporada fría. La visibilidad en algunos días no supera los 50 metros. El río Yamuna, que atraviesa Delhi, tiene una concentración de coliformes fecales en su paso por la ciudad
que supera en miles de veces los límites considerados seguros para el contacto humano. Sin embargo, durante el festival de Chhath Puja, celebrado cada noviembre, millones de devotos se sumergen en sus aguas para ofrecer plegarias al sol. No ignoran la contaminación, la conocen, la documentan, la denuncian durante décadas y regresan al río cada año. La fe que sostiene ese ritual tiene, para sus practicantes, una dimensión que ningún dato de laboratorio puede invalidar. El tráfico de Delhi no sigue las reglas del tráfico convencional porque las reglas convencionales no fueron diseñadas para esta escala. La red viaria funciona según un sistema de negociación en tiempo real. Cada intersección es una conversación entre cientos de vehículos, motos, ciclistas, rickshaws, vacas y peatones que operan sin semáforos en muchos puntos y con una eficiencia que los urbanistas occidentales observan con perplejidad documentada. Amartya Sen, premio Nobel de Economía nacido en Bengala, describió en uno de sus ensayos la paradoja fundamental de la India urbana. El caos visible desde fuera es a menudo orden sofisticado desde dentro. Delhi no es una ciudad que funciona a pesar de su complejidad. Es una ciudad que funciona a través de su complejidad, que ha generado estructuras sociales, económicas y logísticas que solo tienen sentido a esa escala y que se vuelven invisibles para cualquiera que no lleve suficiente tiempo dentro de ellas. Delhi no es una ciudad fallida. Es una ciudad que opera en un régimen de caos tan extremo y tan sostenido que desarrolló su propia lógica, incomprensible desde fuera, perfectamente funcional para los 32 millones que viven dentro de ella. Y ahora, el lugar donde la humanidad no solo sobrevivió a lo extremo, sino que eligió guardar allí su seguro de vida. Longyearbyen, Svalbard, Noruega. A menos de 1.300 kilómetros del Polo Norte, en el archipiélago noruego de Svalbard, existe una ciudad donde está prohibido nacer y está prohibido morir. No es una metáfora, no es un reglamento obsoleto, es la ley vigente. Las mujeres embarazadas deben viajar al continente antes del parto porque el hospital local no tiene capacidad obstétrica para gestionar complicaciones. Los enfermos terminales son trasladados antes de fallecer porque el permafrost, el suelo permanentemente congelado, impide la descomposición de los cuerpos y el cementerio dejó de admitir nuevos residentes en 1950. En Longyearbyen no puedes llegar al mundo y no puedes salir de él. Solo puedes estar. Con poco más de 500 habitantes. Longyearbyen es la ciudad más septentrional del mundo con una población permanente significativa. Sus condiciones no tienen paralelo en ningún otro asentamiento urbano del planeta. Durante 4 meses al año, el sol no sale. La oscuridad polar es total y continua, y los médicos locales prescriben lámparas de fototerapia y suplementos de vitamina D como protocolo estándar para la estabilidad psicológica de los residentes. Durante otros 4 meses, el sol no se pone. Los habitantes cubren sus ventanas con cortinas opacas para poder dormir. Los osos polares superan en número a los seres humanos en el archipiélago. No es metáfora. Hay aproximadamente 3.000 osos polares en Svalbard y 2.500 personas en Longyearbyen. La ley obliga a portar un rifle de alta potencia al salir del perímetro urbano. Los guías turísticos llevan armas en las excursiones de montaña. Cada año se producen varios encuentros documentados entre humanos y osos polares en las inmediaciones de la ciudad. Bajo la montaña que domina el pueblo, excavada en el permafrost a 120 metros de profundidad, se encuentra la bóveda global de semillas de Svalbard, el mayor banco de semillas del mundo, construido para preservar la biodiversidad vegetal del planeta ante cualquier catástrofe imaginable. Alberga más de 1,3 millones de variedades de semillas de casi todos los países del mundo. En 2015, cuando la guerra civil en Siria destruyó el banco de semillas de Alepo, uno de los más importantes del mundo árabe, fue la primera vez en la historia que se hicieron retiros reales de la bóveda. Las semillas sirias regresaron a Alepo después. Longyearbyen devolvió lo que la guerra había intentado destruir. Jørn Henriksen nació en Longyearbyen en los años 80, antes de que la prohibición de nacer allí se aplicara con la misma rigidez que hoy, y lleva toda su vida adulta trabajando como guía en el archipiélago.
En entrevistas recientes describió lo que significa crecer en un lugar donde el sol no existe durante meses. Aprendes a leer el tiempo de otra manera, no por el cielo, por la temperatura del viento, por el color de la nieve, por cómo se comportan los perros. El Ártico no te habla con luz, te habla con todo lo demás. Longyearbyen no es solo la ciudad más extrema del mundo, es el lugar donde la humanidad decidió guardar su seguro de vida, a 1.300 kilómetros del Polo Norte, en el único sitio del planeta que consideró suficientemente seguro para custodiar el futuro de cada planta que alguna vez hemos cultivado. 13 lugares, 13 maneras distintas en que este planeta decidió que las reglas que conocemos eran opcionales. Lo que estos rincones comparten no es la hostilidad, es la insistencia. El río que lleva el color de la tierra erosionada. El desierto que guarda el agua de hace 40.000 años. La ciudad donde la fe baja al río más contaminado del mundo cada noviembre. El barco que lleva oxidándose 4 décadas en una playa sin nombre en el Ártico. La bóveda que guarda las semillas de una humanidad que, en algún rincón de su conciencia, sabe que podría necesitarlas. Estos lugares nos recuerdan algo que las ciudades con calefacción central y conexión a Internet tienen tendencia a hacernos olvidar: que este planeta no fue diseñado para nosotros, que sobrevivir aquí siempre fue un acuerdo, y que ese acuerdo se renegocia en cada estación. El extremo no es el borde del mundo, es el espejo más honesto que el mundo tiene para ofrecernos. ¿Vivirías en Longyearbyen, donde está prohibido nacer y prohibido morir, a cambio de custodiar el archivo de semillas más importante de la historia humana? Cuéntanos en los comentarios. Si este viaje te dejó sin palabras, apóyanos con un me gusta y suscríbete a El Confín para no perderte el próximo destino. Hasta la próxima. Para ofrecerte la experiencia visual más completa posible, este video combina material documental real con simulaciones avanzadas y recreaciones generadas mediante inteligencia artificial. Esto nos permite mostrarte lo que antes era imposible de ver. Gracias por ser parte de El Confín.